razón? Porque toda la información que discurre a través de este sistema nervioso es vital, obviamente, y de allí esta protección. La protección del encéfalo nos la da el cráneo, ¿ok? Encéfalo, cerebelo y tallo están contenidos en el cráneo, y todo lo que es la médula está contenido a través de la columna. Y la columna, pues ya lo sabemos, se divide en cervical, ¿no? Torácica, lumbar, sacra y coxigia. Y a través de eso va a discurrir todo lo que es la médula ósea, y a partir de la médula ósea van a estar saliendo, según los diferentes segmentos, los diferentes nervios braquiales. Siempre que piensen en periférico, piensen en nervios. Siempre que se piense en central, pensamos en masa de neuronas, ¿ok? Entonces todo lo que sea nervio forma parte del sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Entonces, si ya lo vimos. Ok, ahí se mira bien. Porque ahí queremos ver, esta es una información general acerca de los pares craneales. ¿Cuántos son los pares craneales? Entonces son 12 pares de cada lado, ¿ok? Entonces se van a originar en el encéfalo. Y la mayoría, porque ahorita que vamos a ver, otros se van a originar un poquito más abajito en la médula. Llevan también una información mixta, tanto sensitiva como motora. ¿Cuáles son los pares craneales? Que se hay que aprenderlos, memorizarlos, porque son los que vamos a aprender a explorar en nuestro taller que vamos a tener el 2 de septiembre. ¿Ok? Entonces, nervio olfatorio, nervio óptico, el segundo, siempre se van a denotar con características con números romanos. Entonces, el primer par es el olfatorio, el segundo par es el óptico, el tercer par es el oculomotor común, el cuarto es el troclear, el quinto es el trigémino, el oculomotor, el séptimo es el facial, el octavo es el vestíbulo coclear, el noveno es el glosofaringio, el nervio vago, el nervio espinal y el nervio hipogloso. ¿Ok? Y de hecho ahora hay otro par craneal que es el nervio terminal, y ya en la nueva bibliografía y los nuevos libros se viene hablando de un 13º par craneal. ¿Ok? Es el nervio terminal, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces a ver si los puedo ir nombrando aquí. Es como el más largo que está al lado. El óptico está ahí. Este que vemos ahí es el nervio olfatorio. ¿Ok? Aquí el que sigue es el nervio óptico. Realmente ahí lo que estamos viendo son el cuerpo del nervio óptico, no estamos viendo el núcleo como tal. ¿Ok? El tercero es el nervio oculomotor, que está aquí en este surco. El cuarto, aquí tenemos el nervio troclear. El quinto es el trigémino, grande que está aquí. De hecho es el nervio más grande. ¿Ok? El sexto es aquí el motor, el ocular externo. Y luego tenemos aquí la rama del facial. ¿Ok? El nervio facial, que son estos dos de aquí. Este es el nervio facial. El siguiente es el vestíbulo coclear. ¿Ok? Entonces luego vamos a tener el glosofaringio, que está aquí. Este es el tronco del nervio glosofaringio.
el nervio vago, que es este nervio grande también aquí, el 11º, que es el nervio espinal, y el nervio hipogloso. ¿Está bien? Correcto. ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál? El terminal. El terminal lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero no se ve ahí. No se ve allí porque ese va a estar sobre el área cribosa, la lámina cribosa, y va a comunicar directamente con el hipotálamo. Y tiene que ver con todo lo que es la interpretación neuroendocrina sexual. Comunica el área de las feromonas y todo eso. Es algo que están estudiando últimamente y que están empezando a reportar en la bibliografía. ¿Okay? Así que lo van a empezar a escuchar ustedes. Ahorita lo empezaron a hablar. Para las próximas generaciones, en vez de 12 vamos a tener 13 pares craneales. Esto es cerebro, esto es mesencéfalo. Y esto está ahí. Entonces, hablando de ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Dijimos que el sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema de los pares craneales y los nervios que salen a partir de la médula. Y ahora vamos a hablar de lo que pertenece al sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos diferenciaciones importantes, que son el simpático y el parasimpático. ¿Ok? Entonces, generalidades. El sistema nervioso simpático nos va a servir básicamente para preparar a nuestro cuerpo a una respuesta de agresión, de huida o de defensa. Entonces, todos los efectos del sistema nervioso simpático, la mayoría van a ser contrarrestados por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, este sistema nervioso va a nacer a partir de la médula torácica y de la médula lumbar, como lo ven ahí, todos los grandes ganglios, porque hacen un relevo del soma que está en la médula ósea, un relevo en el ganglio que corre paralelo a la médula espinal. ¿Ok? Ya se me está pegando de ustedes. Médula espinal. ¿Ok? Entonces nace en la médula torácica y en la médula lumbar. Tiene cadena de ganglios paralelos, que es donde se hacen los relevos de la información que vienen a nivel periférico. Y el parasimpático, entonces, es con el cual nuestro cuerpo funciona de manera basal. Es el que nos tiene relax, nos tiene en equilibrio, nos tiene pausados. Y una vez que empiecen a ver que la gente se empieza a alterar, a poner roja, a sudar, a ruborizarse, a taquicardizarse, a ponerse de los pelos de punta, eso es el simpático. Y ya cuando el estudiante se relajó, pasó el examen, está tranquilo, eso es el parasimpático. Y si ustedes ven allí, las terminaciones nerviosas que cada uno de ellos está involucrando, y ahí se los dejo para que lo revisen esta diapositiva en casita. Entonces ven cómo el simpático prácticamente actúa en la mayoría de órganos y sistemas efectores. Si se dan cuenta, el sistema parasimpático no tiene ningún ganglio paramedular, así que su información va directamente de la placa sensorial ubicada en las diferentes partes del cuerpo y lo llevan directamente hacia el tallo cerebral y corteza. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora vamos a empezar. Eso fue un repasillo más o menos de lo más importante del neuro, ¿okay? De la anatomía. Ahora vamos a empezar a hablar de síndromes topográficos. ¿Ok?
hay una palabra que se llama el telencéfalo. ¿Sí les quedó claro eso del prosencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo y diencéfalo? ¿No? Sí. Ok. Cuando el cerebro se está formando en esa estructura a nivel embrionario, la organización o la descripción que se le da al sistema nervioso central en esa etapa embriológica es a la que se le denomina prosencéfalo, que va a generar todo lo que es el encéfalo en la persona ya, digamos, ya en el bebé formadito, ya nacido. Entonces, prosencéfalo es igual a encéfalo, ¿ok? Telencéfalo es esta parte que sigue o que está por debajo de la corteza cerebral, ¿ok? Luego el mesencéfalo, ya vimos, es la parte que involucra allí lo del sistema límbico, ¿ok? El diencéfalo, la parte superior del tallo cerebral, y el romboencéfalo, la parte media e inferior del tallo cerebral junto con el cerebro. Pero esos son nombres embriológicos que se le dan al sistema nervioso central y que algunos autores lo siguen manejando en la terminología del sistema de neurología, ¿ok? Bueno, entonces ahora el telencéfalo, que es parte del encéfalo, ¿ok? Y que corresponde a, aquí nos habla de qué está constituido por los dos hemisferios cerebrales, ¿ok? Es aquí donde se sienta la dominancia cerebral. La dominancia cerebral es el aspecto que predomina más en una persona. Si esa persona tiene más manifestaciones hacia lo artístico, hacia lo idealista, hacia lo espacial, esa persona tiene un hemisferio cerebral dominante y está del lado derecho. Y cuando hablamos de una persona más analítica, más matemática, más estructural, que su función va hacia ese aspecto, hablamos del hemisferio izquierdo. Entonces, gracias a Dios, no mentira, el 95% de las personas diestras tienen dominancia cerebral en el hemisferio izquierdo. ¿Cuántos son diestros? 95% de ustedes, su hemisferio cerebral dominante es el izquierdo, ¿ok? Y el resto del porcentaje lo ocupan el hemisferio derecho, ¿ok? ¿Está bien? Ahora, el hemisferio dominante, fíjense, esto es una característica muy importante del hemisferio dominante. Entonces, es superior en cuanto a la estructuración y desarrollo de las neuronas que manejan el lenguaje, la audición, ¿ok? Y es menos eficiente en cuanto a la percepción espacial y lo visual. ¿Se entiende? Bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunas alteraciones de las funciones superiores. Y el primer capítulo que vemos allí es hablar de afasias, y vamos a empezar por definir qué es la afasia. Entonces, la afasia no es más que una alteración adquirida, o sea, no se nace con eso, es adquirida, ¿ok? De la capacidad para el lenguaje. Entonces, esa es la definición. Y siempre que esté presente, va a demostrarnos que existe una lesión en la corteza cerebral, en la región perisilviana, que es donde se forma toda el área motora del habla, en el hemisferio dominante. ¿Correcto? ¿Está bien definida la afasia? Entonces, afasias son alteraciones adquiridas en la capacidad de lenguaje. ¿En dónde está ubicada? Es en el área cortical motora, en la región perisilviana, o sea, de esta
este área que hemos denotado anatómicamente por la presencia de la cisura de cilio. En esa región perisilviana, allí se encuentran las neuronas motoras que están relacionadas con el habla. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de otros términos que utilizamos en neurología. ¿Qué es la agnosia? La agnosia entonces es una incapacidad, ya sea visual, táctil o auditiva, para reconocer este tipo de estímulos sensoriales. Y la presencia de agnosia nos está hablando de alteración en la pérdida de la sensibilidad. ¿Ok? Definiciones. Esto es básico, esto hay que aprenderlo, no hay otra forma de cómo hacerlo más que conceptualizarlo. Salud. Bueno, ahora, ¿qué es la apraxia? ¿Qué es la apraxia? Entonces, es la incapacidad para realizar un movimiento que anteriormente ya lo habían aprendido. Entonces, praxis es práctica, apraxia es pérdida de esa práctica. Por decir, el peinarme, el abotonarme, o sea, todas esas conceptualizaciones de lo que nos evalúa el área motora y la praxis, en la apraxia están abolidas. La fase no sería como la forma de llamarlo general y eso sería como derivada. No. Afasia, bueno, es una forma de afasia, ¿no? Pero hablando directamente de la afasia, nos vamos a dividir en las formas de lenguaje, de sensación visual táctica, en la capacidad de construir, de practicar, ¿ok? Por eso el título arriba está en afasias. Todas esas, como tú lo dices, son afasias, ¿ok? Y hay afasias de lenguaje, hay afasias agnósticas, hay apraxias, cada una se va especificando. ¿Está bien? Bueno, entonces, nos quedamos en la apraxia, ¿ok? Entonces ahí hay compromiso de un, es algo que ya se aprendió. El paciente dice aquí puede moverse, pero no puede hacer lo que él quiere. Tiene esta información, ya está aquí, pero no existe la forma de comunicar esa corteza con sus músculos para interrelacionarse con el medio ambiente. Ahora, ¿qué es negligencia? Negligencia, estamos hablando de lesiones que van a aparecer en el hemisferio no dominante, o sea, en lo que tiene que ver con lo espacial y con lo visual, y entonces va a presuponer un déficit de atención o de interés en los estímulos contralaterales a la lesión. Entonces, primero tenemos que definir en el paciente cuál es su hemisferio dominante para saber que hay o no la presencia de negligencia. ¿Sabe? Negligente es como que, aunque estés estimulando a este paciente, él no tiene una respuesta adecuada a ese estímulo. Es algo que él no lo interpreta. ¿Ok? Ahora, variantes de negligencia. Está la asomatognosia, que no reconoce que tiene otro lado de su cuerpo. Está la anosognosia, que no reconoce que él tiene un déficit neurológico. Entonces el paciente se quiere levantar a caminar, pero no reconoce que no puede apoyar. Entonces a eso lo llamamos anosognosia. ¿Okay? También tenemos la extinción visual y táctil. Entonces él va a reconocer los estímulos en ambos lados si se presentan por separado, pero no reconoce lo contralateral si presentan ambos estímulos a la vez. O sea, ¿cómo exploramos eso? Podemos dar un piquetito en el brazo derecho y en el brazo izquierdo, él lo reconoce, pero si estimulamos de manera simétrica y al mismo nivel ese tracto motor, él no lo va a poder identificar. ¿Okay? Obviamente para eso tenemos que pedirle al paciente que cierre los ojos, porque si no lo visual le va a ayudar a interpretar la sensación de estímulo humano. ¿Ok?
Ahí lo tienen. Bueno, ahora le voy a pasar a esa parte. ¿Ah? Entonces esto es para que vean dentro de la parte, del encéfalo, ¿verdad? Del encéfalo, que es cerebro anterior y cerebro medio, las diferentes áreas que estamos valorando. Y aquí en especial marcamos las dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca no va a estar relacionada, una lesión en el área de Broca está relacionada con la dificultad para articular el lenguaje. El paciente puede tener todo bien, pero no puede comunicarse. Arrastra la lengua, una disartria, o finalmente no fona. Es una lesión afásica en el área de Broca. Y una fase en el área de Wernicke es la dificultad para comprender el lenguaje. Él puede hablar, pero no comprende, no interpreta lo que le decimos. Le damos una orden, levante su brazo, y él, aunque puede hablar, dice sí, lo levanto, pero va a levantar una pierna, o va a aparecer, o va a ser negligente, no va a hacer nada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estamos revisando las alteraciones de las funciones superiores. Empezamos a ver afasias. ¿Cuántos tipos de afasias conocemos? Entonces tenemos la afasia del lenguaje, y la afasia del lenguaje hay dos áreas que gobiernan el área del lenguaje: el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca tiene que ver con la dificultad para articular el lenguaje, el área de Wernicke con la dificultad de interpretar, ¿ok? ¿Está bien? De comprender. Muy bien. Ahora, tenemos la agnosia. Entonces aquí pueden, hay una incapacidad de reconocer los estímulos sensoriales, ¿ok? Aunque no haya una pérdida sensorial en la capacidad sensorial. ¿Por qué? Porque es un estímulo que, ¿cómo se llama? Eferente. Aquí es donde no está la comprensión. Aquí sí le puedes estimular y todo eso, pero aquí no lo correlacionan, no lo entienden. Entonces está la agnosia, está la apraxia, que es no poder hacer lo que antes él había aprendido a hacer, y está la negligencia, que es mantenerse sin ninguna reacción a una información que le estamos dando. Y dentro de la negligencia dividimos la somatognosia, que es no reconocer sobre mi cuerpo; la anosognosia, que es no reconocer que ese cuerpo no le funciona, ¿ok? Y la extinción visual y táctil, que es la que no puede diferenciar si no se asocia la visión con el estímulo. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de síndromes por lóbulos cerebrales. Y aquí lo más importante de esta laminilla es que ustedes sepan cuál es la función principal de cada lóbulo en general, ¿ok? Si se dan cuenta, la neurología llega a ser muy pesada, realmente, pero tratemos de encontrar las cosas más gruesas, las cosas que podemos interpretar más fácil en la práctica, día con día. Entonces, esto debemos de saberlo al dedillo, ¿ok? Funciones. El lóbulo frontal, ¿de qué se va a encargar? De la actividad motora y de sus conductas sociales. Y hemos hablado aquí varias veces de lo que es andar desfrontalizado. No hay juicio, no hay razón, no hay pena, no hay vergüenza, no hay límites. Espero que aquí no haya ningún frontalizado. ¿Okay? Entonces, actividad motora y conductas sociales. El lóbulo parietal se va a relacionar siempre con la sensibilidad táctil. Toda la información, todos los estímulos táctiles van a estar en el lóbulo parietal. Lóbulo temporal, aquí vamos a encontrar audición, aprendizaje y memoria. ¿Ok? Y el lóbulo occipital, estas localizadas los centros neuronales de interpretación y aferencia de la visión, básicamente.
¿Ok? Bueno, entonces aquí de este lado es para que identifiquen las diferentes áreas en las cuales podemos dividir el cerebro. Entonces, aquí está la cisura de Silvio y la de Rolando. Adelante de la cisura silviana encontramos lo que es la área motora, ¿verdad? Perdón, aquí tenemos la de Silvio y la de Rolando. Entonces, adelante de la de Rolando tenemos la área motora primaria, la área premotora y la área de Broca. Esas tres áreas son motoras. Broca, área premotora y área motora primaria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el área auditiva primaria, que la vamos a encontrar en el lóbulo temporal, el área de Wernicke, que está localizada también en el lóbulo temporoparietal, las áreas visuales que están localizadas en la parte occipital, en la porción occipital del cerebro, en el lóbulo occipital, y básicamente esas son las áreas en las cuales estamos dividiendo el cerebro. Estas son otras estructuras que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. ¿Hay alguna duda en esta diapositiva? ¿Cómo? Doctor, ¿el de Broca, premotora y primaria de qué era? Motora. ¿Son motoras? ¿Cómo? Listo. Ahora vamos a ver los síndromes del lóbulo frontal. Y aquí vamos a dividirlos por áreas. Área presental o prerolándica y área prefrontal. ¿Ok? El síndrome del lóbulo frontal lo vamos a dejar para que los estudies y el día de mañana vamos a hacer